Como siempre hago, ¿verdad? Para recapitular, el último verso que acabamos de leer en el capítulo anterior dice: y él les echó suertes y su mano les repartió a cordel, para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí, refiriéndose a las criaturas impuras que estarán en los lugares donde adoraban espíritus malignos, demonios y demás entidades negativas. Entonces, ahora dice el verso 1 del 35: se alegrarán el desierto y el erial, la estepa se gozará y florecerá como la rosa. Vamos a ver aquí el hebreo un momento. Vezuzum, y se alegrarán el desierto. Ese verbo que es shin, vav, shin, en este caso solo aparece shin, shin, vav, mem. Bueno, la conjugación con una ayuda al inicio por si algo, pero en sí el verbo es shin, vav, shin, que bendito Yahweh curiosamente es la palabra que se forma con el logo nuestro en la menorá, que es una shin, una vav y una shin para hacer las 7 luces de la menorá. Eso es gozo, alegría. Entonces aquí dice: se alegrará el desierto, se alegrarán el desierto y el erial, y eso se conecta, ¿verdad?, con la alegría o el gozo que viene en el fin de los tiempos a través de lo que va a hacer Yahweh en esta tierra. Curiosamente, desierto en hebreo es midbar, y midbar se escribe mem davar. Bueno, la vez pasada lo enseñé, pero tal vez hay algún hermano que no nos vio la vez pasada. Esto es desierto, midbar, y normalmente la mem se utiliza en hebreo como la fuente de algo o el lugar de donde algo sale, y esto es davar. Estas 3 letras, davar quiere decir palabra, Yahushua es la palabra. Por eso fue que Yahweh dio la Torah en el desierto. En el midbar sería la fuente de la palabra que se manifestaría a Moshe y al pueblo de Israel. Entonces, midbar o desierto se puede ver como la fuente de la palabra. Y curiosamente dice: y se alegrarán el desierto, o se alegrarán aquellos que vayan o que estén en la fuente de la palabra. La palabra es Mashiach. La letra Mem es la primera letra de la palabra Mashiach, Mesías. Y en el pictográfico es agua. Yahushua es el agua de vida. Entonces, la palabra que es como agua, Mashiach. Por eso en el fin nos gozamos en él. Y dice, y bueno, y después la otra palabra que aparece como erial, parece como tzivá, pero se puede ver que es una tzadé y ya. Entonces, si hacemos lo mismo que estábamos haciendo ahora con midbar, en este caso lo que traducen aquí como erial es una tzadé, que es un tzadik, un justo de ya, la primera mitad del nombre Yahweh. Entonces, en la primera palabra, que es desierto, midbar, vemos la palabra de Yahweh, Yahushua, el agua de vida. Y en el segundo, que aparece como erial, vemos al Padre, Yah, o los justos que siguen a Yah, o el justo de Yah, que en ese caso sería el que viene a hacer justicia por Yahweh como el Padre, el testigo de Yahushua, puesto que Yahushua sería el primero que se mencionó ahí y es el primero en manifestarse. Entonces sería como que los escogidos se alegran en el primero y el último, se alegran a través del primero y el último. También se puede ver como que se alegran a través de los 2 testigos, porque curiosamente, ¿dónde iba a predicar Eliyahu? Al desierto, Juan el Bautista, al midbar, y ahí tenían que ir a verlo para ser inmersos. Dice: la estepa se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Ahí utiliza el júbilo Gail, como de Abigail, mi padre es gozo, o que también se puede traducir como círculo. Hace alusión a que la tierra, el círculo de la tierra, se alegrará finalmente al ser liberado del pecado y de la maldad.
florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La estima del Líbano le será dada, como los árboles del Líbano que eran tan famosos son, en la escritura, en el sentido de que eran los más grandes, los más fuertes, los más poderosos, eran los del Líbano. Y los árboles que existen hoy en día en el mundo son básicamente ramas de los árboles que existían antes del diluvio. Entonces no nos podemos imaginar el tamaño de esos árboles, la grandeza. La estima del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. El Carmelo quiere decir jardín, hace alusión al jardín del Edén, paraíso, pero en el Carmelo fue donde Eliyahu hizo descender fuego del cielo para destruir el sacrificio de Yahweh, o sea, para consumir el sacrificio de Yahweh, en contraste con los sacerdotes de Baal, o sea, los sacerdotes del Señor, puesto que Baal en español es Señor. Los sacerdotes del Señor no pudieron hacer descender fuego del cielo para el sacrificio. Entonces Eliyahu se burló de ellos y después él hizo descender fuego del cielo en el nombre de Yahweh, y así se cumplió. Curiosamente, en Apocalipsis vemos que la bestia, el falso profeta, va a hacer descender fuego del cielo. Eso quiere decir que el falso profeta va a copiar lo que vemos en la escritura que sucedió en el Carmelo con Eliyahu y los profetas del Señor, solo que esta vez va a suceder al revés, porque el que va a hacer descender fuego del cielo va a ser el malo. Antes fue el justo, Eliyahu, ahora va a ser el falso profeta, utilizando tecnología que tienen para hacer descender fuego del cielo, y por eso todo parece indicar sería para matar a los dos testigos, lo cual sería algo sorprendente, que haría que todo el mundo hable de eso y siga al que lo haya matado a través de fuego descendiendo del cielo. La estima del Líbano le será dada. El Lebanón viene de Labán, que es blanco, entonces representa la estima de la pureza, le será dada. La hermosura del paraíso, del jardín, como la hermosura de un jardín bien hecho, y de Sarón, eso en hebreo, ¿verdad? Es Sharon en realidad, y quiere decir un plano, la planicie. Entonces básicamente está diciendo que le dará la tierra, la hermosura del paraíso y de la tierra. Esto es tan poderoso, bendito Yahweh. Vamos un momento a Génesis 49. Como sabemos, y cuando lleguemos ahí en Génesis va a estar bueno. Génesis 49 se revela la venida del primero y del último. Se revela que vendrían dos, uno a través de la tribu de Yahudá o Judá, y uno a través de la tribu de Yahusef o José. En el verso 22 dice: rama fructífera es Yosef. Ahí en el hebreo aparece Yosef, solo aparece Yahusef una vez, y es haciendo alusión a que se le cambió el nombre cuando estuvo en la cárcel. Se le agregó una letra. Entonces, rama fructífera de Yosef, rama fructífera junto a una fuente. Entonces Yahushua, resumiendo, en explicar demasiado, dijo ser la raíz de David cuando preguntó quién era el hijo de David, o más bien quién era Mashiach, y ellos dijeron el hijo de David, y él les dijo que no, básicamente dándoles a entender que él es la raíz, como después lo menciona en Apocalipsis 22. El último, la segunda venida, es la rama, lo cual es lógico, primero la raíz, último la rama, y de la rama sale el fruto, lo que se le va a dar al Padre. Entonces, primero y último, para que ya la tierra dé fruto. Ahora, en Génesis 49 dice rama fructífera de Yosef, por eso la rama es el último, el descendiente de Efraín, que vino de Yosef. Rama fructífera junto a una fuente, la fuente de Yahushua. Sus vástagos se extienden sobre el muro, porque va a ir a las naciones, porque va a tener un redil de Israelim y un redil de gentiles, que se van a hacer uno, según vemos en Juan 10 y en Apocalipsis también, porque va a gobernar sobre Jerusalén y sobre las naciones, etcétera, etcétera. Le causaron amargura, le lanzaron flechas, porque él viene como un arquero, porque viene con un arco y se le da una corona y sale venciendo y para vencer, en Apocalipsis 6, lo que lastimosamente los cristianos toman como el anticristo, ese verso, por no entender la segunda venida.
Le causaron amargura, le lanzaron flechas, lo aborrecieron los arqueros, porque los pastores del mundo lo van a aborrecer, le van a odiar. Mas su arco se mantuvo poderoso, porque sale venciendo y para vencer. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, la roca, la piedra angular, Yahushua HaMashiach. El último necesita el nombre de Yahushua para poder vencer. Después dice, por el Elohim de tu padre, el cual te ayudará. Y aquí es lo que quiero que pongan atención. Por el poderoso Shaddai, por el Shaddai, el cual te bendecirá. Vean cómo dice Elohim de tu padre y después el Shaddai, como si fuese la doble porción. Hablando de, por ejemplo, el poderoso de Abraham y el poderoso de Yitzhak. O en este caso está Jacob hablándole a Yosef. Y está diciendo el poderoso de tu padre, Jacob. Y cuando dice el Shaddai, es como Yahweh se le manifestó a Abraham y a Yitzhak. El cual te bendecirá. Y aquí es donde viene, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Eso se refiere a bendiciones terrenales. Entonces las bendiciones de los cielos, las bendiciones del abismo y las bendiciones de la tierra. Toda bendición que pueda haber, bendito Yahweh la entrega sobre Yosef, sobre el último, quien la esparce entre los 144,000 que vienen siendo su cuerpo. Y así también va a gobernar sobre el mundo entero, como gobernó cuando estuvo en Egipto. Entonces, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las de mis progenitores. Sorprendente. Jacob dice, mis bendiciones fueron mayores que las de Abraham y Yitzhak. O sea, Yahweh bendice más y más y más. Y aquí Jacob le dice a Yosef, y tú vas a ser bendito más que todos. Lo cual es sorprendente imaginar, y lo que va a venir para nosotros. Bendito sea Yahweh. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de Yosef. Hasta el término de los collados eternos, o sea, por siempre serán sobre la cabeza de Yosef, sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos, como Yahweh le dijo a Moshe, yo levantaré de en medio del pueblo a un profeta como tú, sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Entonces, ahora estamos viendo en Isaías 35 que dice el verso 2, la estima del Líbano le será dada, la pureza, la estima de la pureza, que es lo que Yahushua trajo. La hermosura del jardín, o sea, como del paraíso, y de la planicie, o sea, de la tierra. La hermosura de el paraíso, que curiosamente está debajo de la tierra, como acabamos de ver. Las bendiciones del abismo, las bendiciones de los cielos y las bendiciones de la tierra. Aquí acaba de decir las del Líbano, que son las de la blancura, la pureza, son las de los cielos. Yahushua está a la derecha del Padre. Y el Líbano, el punto era que los árboles eran los más grandes, que llegaban a lo más alto del cielo. Entonces, la estima del Líbano, la estima celestial, las bendiciones de los cielos. La hermosura del jardín Carmelo, el paraíso que está en el interior de la tierra. Puesto que abismo yo sé que suena a allá infierno, pero en sí el abismo viene siendo un espacio debajo de la tierra bastante profundo, donde hay dos porciones, dos lugares, uno que es el paraíso y el otro donde se encuentra el infierno, y hay varios niveles, y en el más profundo de ellos, por eso se habla del Apolión, que es Azazel, que está ahí metido en ese abismo. Entonces, aquí vemos Líbano, Carmelo y Sarón como representación de las bendiciones del cielo, del abismo y de la tierra que acabamos de leer, se le prometieron a Yosef por palabra de Jacob su padre, Yahweh a través de su padre, obviamente. Entonces dice, la hermosura del Carmelo y de Sharón, ellos verán la estima de Yahweh, el esplendor del poderoso nuestro. Ellos verán la estima de Yahweh. Dice, y verán que vod Yahweh,
el honor, el peso de la estima de Yahweh. Después dice Hadar Eloheinu, y el esplendor de nuestro poderoso. Yahushua vino como el sumo sacerdote, el último viene como rey, por eso Yahweh le da la estima, el honor, el kebod. Dice el verso 3: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Ya estamos en un tiempo en el que debemos fortalecernos y alistarnos, porque ya estamos por pasar a la otra realidad, a todo lo que Yahweh prometió. Bendito sea, ni nos imaginamos lo que viene. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Bendito Yahweh. Y en cierta forma, como empezó hoy el estudio con la oración que hicimos por un hermano, y por lo que él estaba diciendo, no que lo considere, sino por el hecho de las cosas que él mencionó. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro poderoso viene con retribución, con pago. Elohim mismo vendrá y os salvará. Bendito Yahweh. Dice, digan a los de corazón apocado, pero fortalezcanse, no temáis. He aquí el poderoso de ustedes, Elohim, se levanta. Nakam, como de Kum, que siempre menciono. Kum hace alusión a la venida del último a través de Yosef, porque Yosef se soñó que las espigas de trigo de él se levantaban con ese mismo verbo. Entonces se habla, aún en el judaísmo, de que esa palabra hace alusión a la venida de Mashiach ben Yosef. Entonces dice, porque el poderoso de ustedes se levanta, dice, con pago. Después dice, Elohim, él viene y los salvará. Bendito Yahweh. Esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro poderoso viene con retribución, con pago. El poderoso mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Esto es clave, porque como siempre digo, lo que uno cumple literal, el otro lo cumple espiritual. Cuando Yahushua vino, él hablaba y ni siquiera sus discípulos le entendían. Después le tenían que preguntar que les explicara mejor. Pero habían ciegos y mudos y sordos a los que sanó literalmente, y ya podían ellos oír. No quiere decir que le entendían, pero ya lo podían oír. Ya lo podían ver. No quiere decir que entendían quién es, pero le podían ver físicamente. Eso fue porque Yahushua vino a cumplir este y otro montón de profecías literalmente. El último las cumple espiritualmente. Por eso Yahushua dejó el espíritu, para que después se pueda dar el entendimiento a través de la sabiduría que Yahushua dejó con su Ruach. Por eso Yahushua dijo, hablando de la segunda venida, como lo vimos en Juan hace unos días, que otra vez se manifestaría y hablaría claramente, ya no con parábolas, sino directamente. Entonces, dice aquí, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados de los oídos de los sordos. Yahushua cumplió esto literalmente. Eso debió ser claro y obvio para los fariseos para creer en él. Por eso primero cumplió literalmente, porque ellos creían en la letra, adoran la letra, se cumple la letra y matan a Mashiach, la palabra. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Repito, él lo cumplió aún con un ciego de nacimiento, que para los judíos, según el Talmud y otros escritos, cuando uno cumpliese eso es una señal de que es Mashiach. Por eso Yahushua les dijo, si no creen en lo que digo, si no creen en mí, al menos crean en las obras que hago. Entonces ahora el último se manifiesta y abre los ojos de aquellos que han sido cegados por Samael, el poderoso ciego, el que deja ciegas con la falsedad o el ateísmo también. Los ateos básicamente están bajo Samael porque están ciegos del Creador.
Los ojos de los ciegos serán abiertos. Por muchas razones, Ishmael quiere decir el que es escuchado por el poderoso. Lucifer quiso tomar el lugar de Yahushua, que es el intercesor, el abogado, el que está a la derecha, el que intercede por nosotros. Pero Lucifer quería hacerlo para acusar, básicamente, que ese es el lugar del acusador, pero va a ser quitado porque Yahushua pagó por nuestros pecados para no ser acusados. Entonces, cuando Yahweh mandó a condenar a Samael, como mencioné en el estudio, en el capítulo anterior, Heilel alabó la luz que se manifestó para informarle a Samael de su error con una canción muy hermosa, y por eso se le dio una luz a Heilel y la autoridad o el trabajo de traer la alabanza, la adoración a Yahweh, porque entonces Heilel sería escuchado por Yahweh de todo lo que sucedería en el segundo cielo. Entonces, después, con el tiempo y la rebelión de Lucifer, Heilel, lo que él buscaba de la humanidad es que ya dejasen de poner oído a Yahweh y le pusieran oído a él. Por eso está conectado con el oído. Por eso Yahushua mencionaba frecuentemente: el que tiene ojos para ver que vea, y el que tiene oídos para oír que oiga. Entonces, ojos y oídos. La gente anda por ahí y puede ver físicamente, pero no espiritualmente. Puede oír lo que pasa a su alrededor, pero no puede entender lo que Yahweh le dice, lo que está en la escritura, etc. Entonces a eso es lo que se refiere Yahushua. Y tristemente esas personas que están ciegas y sordas es por Samael y Heilel respectivamente. Entonces dice aquí: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Los 144,000 principalmente que habrían estado en esta realidad, ya sea en el catolicismo, por ejemplo, siguiendo a Samael, o en el cristianismo, siguiendo a Heilel, al oír la doctrina verdadera, se les abren los ojos, se les destapan los oídos y empiezan a entender la escritura. Y así empiezan a oír y ver a Yahweh en sus vidas más y más cada día. Dice el verso 6: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Como vemos una y otra vez que hagamos cántico nuevo, y que los 144,000 cantarán la canción del Cordero y de Moshe. Aquellos que, y bueno, obviamente repito, Yahushua cumplió todo esto literalmente. En el fin de los tiempos no quiere decir que Yahweh no vaya a hacer cosas como estas, de fijo también las hace, pero lo espiritual es más elevado que lo carnal. Por eso es que menciono lo otro, y por eso Yahushua dijo que harían cosas más grandes que las que él hizo. Entonces, esto lo cumplió Yahushua, es una muestra y confirmación de cómo esta profecía se cumplió con él y cómo él es Mashiach. Pero en el sentido espiritual, aquellos que andaban en un camino que no era el cojo, en la doctrina errada, van a conocer el camino verdadero, y al conocerlo van a bailar gozándose, puesto que ya van a poder caminar en la senda que es. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. El mudo, el que no podía predicar, el que no podía hablar o explicar, al entender y tener el ministerio también, Yahweh le dará la capacidad de poder hablar, expresarse y enseñar a otros, llevar a otros a la verdad, llevar a cabo su ministerio y alegrarse haciéndolo. Por eso cantará la lengua del mudo. Aquel que no podía hablar porque no podía predicar, porque no podía explicar, va a terminar cantando de gozo por cómo Yahweh lo utiliza. Dice: porque aguas serán cavadas en el desierto. Y también, ¿verdad? Obviamente ya el cumplimiento final será cuando aquellas personas que eran mudas o sordas o ciegas y creían en Yahweh y su Hijo, van a ser resucitadas hablando, viendo, escuchando, y mejor de lo que en esta realidad se puede ver, escuchar y ver. No, ver, escuchar y oír. Aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. Como veíamos ahora, se alegrará el desierto y el erial. ¿Por qué? Porque el desierto va a tener agua abundante, porque es la fuente de la palabra. Yahushua es el agua de vida, pero en este mundo donde han desechado a Yahushua es donde existen los desiertos sin agua.
Pero cuando andaba Israel, Yahweh hizo milagro para que saliera de la piedra agua abundante. Entonces dice aquí, aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. Primero y último, aguas cavadas como la raíz que está debajo de la tierra, cavadas como un pozo donde fue Yahushua a tomar las llaves con su muerte, y que uno tiene que ir a él para recoger el agua. Tiene que adentrarse en la escritura, en la palabra, en Yahushua, para poder llegar a Yahweh, puesto que él es el camino. Aguas serán cavadas en el desierto, y desierto la fuente de la palabra. Entonces aguas están aquí, y uno es el que cava por esas aguas cuando lee en la escritura, y ese es Yahushua el que uno termina encontrando para vida eterna, agua de vida. Aguas serán cavadas en la fuente de la palabra, en el desierto, Midbar, y torrentes en la estepa, como en la segunda venida, como dije que Yahushua dijo de la doble porción, de que los últimos harían cosas más grandes que las que él hizo, que ahora hablaría claramente. Por eso torrentes, como lluvia temprana y tardía. Torrente en la estepa, estepa, barba, como en la planicie, una vez más conectado con la tierra, pero la tierra que ha estado bajo el calor del sol, bajo el castigo, bajo el, también por su pecado obviamente, va a ser liberada y va a tener ríos de agua, va a estar gozosa. Aguas serán cavadas en el desierto, torrentes en la estepa. Verso 7. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal, bueno, y también lo que no mencioné, eso de torrentes en la estepa, ya como ríos, y a diferencia del pozo que se cava, y uno tiene que ir al pozo, como Yahushua es el camino por el que hay que ir y investigar en la escritura, como cavando en la fuente de la palabra, para encontrarle a él, Mashiach. Por otro lado, el río ya está expuesto, ya se puede ver, y el río puede hasta pasar por la casa de uno, que se refiere a la segunda venida del último y la revelación más clara, más directa, aunque viene como ladrón en la noche, lo cual es también como una paradoja, un dilema ahí, que es con el hecho de lo que se cumple con el uno literal, con el otro espiritual. Yahushua abiertamente hizo muchas cosas, no como un ladrón, no como ladrón en la noche. Por eso dijo que la segunda venida sería como ladrón en la noche. Lo que uno cumple de una manera, el otro de la otra. Entonces, para los que son de los 144,000 va a ser claro quién es, porque son sus ovejas. Pero para los del mundo va a ser un enemigo, y ese es el punto. Dependiendo de la persona, así la realidad que se le va a manifestar con respecto a la segunda venida, o sea, al ver al último, bueno, a los dos testigos. Entonces dice: el lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. Va a haber agua por todo lado. Recordemos que la escritura dice que en aquel día el conocimiento de Yahweh cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Entonces el conocimiento de Yahweh, representado por el agua que cubre el mar entero, que es súper profundo, y lugares que ni siquiera se han conocido por el ser humano. En el futuro, bendito Yahweh, el conocimiento, la sabiduría y en sí el conocer a Yahweh va a estar sobre todo ser humano, sobre toda la tierra, de una manera abundante. No importa cuán seco haya sido la persona en el sentido espiritual, en esta realidad, ahí en esa realidad va a estar completamente lleno de aguas. Obviamente si pudo entrar como uno de los pocos, muchos o naciones. Dice: el lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. La guarida de los chacales, donde ellos se refugian, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de pureza. Bendito Yahweh. Por un lado, porque como sabemos nos llamamos el camino de Yahweh, y porque como hace el Padre las cosas, que siempre conecta todo. Qué sorprendente que el estudio anterior fue el primer verso en toda la escritura
donde aparece el camino de Yahweh mencionado. Lo leímos este Shabbat que acaba de pasar. 2 días después leemos en Yeshayahu acerca del camino que Yahweh dejaría, y confirmando lo que venía diciendo de Yahushua, que es el camino al Padre. En Génesis 18, verso 17, Yahweh dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh. Repito, lo leímos el Shabbat. Que guarden el camino de Yahweh. Abraham mandaría a todos sus hijos que guarden el camino de Yahweh. Yahushua se manifestó hace 2000 años y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Yahushua fue esa semilla, esa simiente que se le había prometido a Abraham. Cuando Yahweh dijo: ¿cómo no le voy a revelar si él enviará a sus hijos a que guarden el camino de Yahweh? Quiere decir que sus verdaderos hijos, los hijos de Abraham, serían los que creyesen en Yahushua HaMashiach como el camino. Y por eso los fariseos, Yahushua les dijo: ustedes no son hijos de Abraham. Si fuesen hijos de Abraham no buscarían matarme. Entonces, ahora que estamos acá en Isaías 35, bendito Yahweh cómo lo confirma y lo vuelve a mencionar, hablando al ministerio y todos los que están escuchando, por supuesto. Y habrá allí calzada y camino. Ya Mashiach será revelado y la doctrina verdadera será revelada en el mundo entero. Habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de pureza. Y habrá ahí Behayá Sham, pero se podría decir Behayá Shem. De hecho, vean qué particular. Como dije ahora, que el conocimiento de Yahweh cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Otro verso en Zacarías dice: y en ese día Yahweh será uno y su nombre uno. En ese día Yahweh será uno y su nombre uno, porque Yahweh se separó en 2 manifestaciones, el primero y el último, a través de la historia. Voy a escribir las 2 palabras primeras de este verso: Behayá Sham. Y habrá ahí. Behayá Sham. Y habrá ahí. Como ven aquí, podemos agarrar esta letra y pasarla aquí, y esta letra aquí, y tenemos el nombre Yahweh. Entonces las palabras que aparecen en este verso como y habrá ahí, se podría ver como Yahweh es el nombre. Yahweh es el nombre que estará ahí en la tierra, para que ahora todo el mundo le pueda conocer como debe ser. Entonces, si habrá ahí, dice Maslul va Derech. Derech hace alusión a Yahushua, el camino. Entonces Maslul haría alusión al último. Como he mencionado, se puede ver como en el desierto, donde no hay caminos, porque no hay personas que construyan caminos. Y en otros casos hay, digamos, arena, por ejemplo, y el viento hace que no hayan, que las pisadas se deshagan, los pasos, entonces no queda un camino. O crece la hierba y no queda camino porque no hay tanta gente caminando de una y otra vez, etcétera, etcétera. Montones de razones por las que en el desierto representa que no hay caminos. Yahushua viene siendo el camino en la ciudad para llegar al rey. El último viene siendo en el medio de las naciones, que son como salvajes, un camino, una senda para poder llegar a ese camino que lleva al rey. Por eso aquí y en otras partes de la escritura Yahweh dice: y habrá allí calzada y camino. Bueno, aquí en este caso calzada y camino, en otros casos utiliza senda o dice caminos. Entonces aquí dice Maslul va Derech, y dice Vederech HaKodesh, y camino apartado, o camino apartado será llamado, porque después dice, llamado, y camino apartado será llamado Derech HaKodesh. Entonces habrá allí calzada de camino, el cual será llamado camino HaKodesh. No pasará por allí ningún impuro. Como sabemos, en lo que respecta como ministerio, como congregación, como lo vemos, lo que habla Paulus
y otras partes en la escritura, habrían personas que pasarían por y se irían de, para que se revelase que nunca fueron del ministerio de la congregación. Aquí se refiere al hecho de que en ese tiempo, cuando ya todo haya pasado, ya no van a haber impuros en la tierra, porque todos van a haber sido arrancados, quitados, y todo va a haber empezado con el tiempo, principalmente los primeros 3 años y medio de los últimos 7, donde los 2 testigos predican y se van uniendo al ministerio de los 144.000, los verdaderos 144.000, entre los cuales no va a haber ninguno impuro, puesto que todos van a haber sido purificados completamente a través de Yahushua y su fe en él. No pasará por allí ningún impuro. Y lo curioso es que si viene un impuro al camino de Yahweh, se purifica. Entonces al pasar no va a pasar impuro, porque Yahushua, el camino, es el que nos purifica. Entonces si un impuro se arrepiente verdaderamente, es purificado. Lo que estaba mencionando ahora es con una persona que no es verdaderamente de Yahweh y quizá diga querer creer o algo así solo para chismear o para querer saber qué es lo que enseñamos, o porque piensa que es igual a lo cristiano y después le termina no gustando porque estaba esperando, no sé, saltos o caer, cosas así. Entonces, no pasará por allí ningún impuro, sino que él mismo estará con ellos. Bendito Yahweh. Que es la razón por la que no pasaría impuro, porque él mismo estaría. Y se puede ver de 2 maneras, repito, el impuro no puede estar ante la presencia de, porque dice la escritura, ¿y quién podrá estar de pie cuando él se manifieste? Yahweh les va a dar un cuerpo a los escogidos para que puedan estar de pie ante él cuando él se manifieste. Entonces eso es como decir que los que hayan venido impuros, él los purifica si ellos se arrepienten y le buscan, que es lo que estamos viendo aquí. Pero bendito Yahweh, confirmando muchas cosas y lo que decía de la segunda venida, porque como Yahweh le dijo a Moshe en Deuteronomio 18, yo levantaré un profeta como tú de en medio de tus hermanos, a él escucharán. Yahweh en otras partes, y lo vamos a ver pronto, entonces creo que no voy a ir a leerlo, sí, relativamente pronto en Isaías, leo solo uno, 41:4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Yahweh, soy el primero, y yo mismo seré con los últimos. Al decir yo soy el primero y no decir yo seré con los primeros, yo soy el primero es porque él vino como unigénito, como una semilla que tenía que morir solo para después poder dar fruto. Por eso vino como el primero. Y después dice, y yo mismo seré con los últimos, porque los últimos se refiere a los 144.000 que todos creen. Entonces son tienen la semilla de Yahweh, que es Yahushua, en sus corazones. Pero él dice, yo voy a ser uno de ellos. Yo soy el primero y yo mismo seré con los últimos, ¿verdad? Como lo acabamos de ver en Isaías 41. Yo soy el primero, Yahushua, y yo mismo seré con los últimos. Él está diciendo que en la segunda venida se manifiesta con las personas que están en la tierra en la última generación. Pero la gente no toma o no presta atención a eso y no llega a entender lo que es la segunda venida. Y lo estamos viendo aquí otra vez en Isaías 35. No pasará por allí ningún impuro, sino que él mismo estará con ellos. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por torpe que sea, no se extraviará. Bendito Yahweh. Entonces, por un lado, una vez más, por torpe que sea una persona, si busca a Yahweh y le teme, va a recibir sabiduría y se va a volver sabio, inteligente y demás, a través de la voluntad del Padre, bueno, de la buena voluntad del Todopoderoso. Pero por más torpe que pueda ser, simple que pueda ser en lo que sea de su vida, Yahweh hizo el camino de una manera que todos puedan ser salvados y verdaderamente creen en su Hijo Yahushua, porque al final es Él el que revela todo y el que da el entendimiento. Y cada persona, dependiendo de su ministerio, de su lugar en el cuerpo, necesita entender
las buenas nuevas a Yahweh y a Yahushua de una manera específica. No todos necesitan entenderlo todo, no todos necesitan entenderlo todo de una manera X. Yahweh a cada uno le da según lo que esa persona necesita y va a llegar esa persona a ser en el cuerpo de Mashiach. Dice, no pasará por allí ningún impuro. Y él, aquí lo ponen, sino que él mismo estará con ellos. Dice, sino, bendito Yahweh, no dice estará, dice, sino que él, Behu Lamo Holech Derech. Y él, básicamente con ellos, caminará el camino, o en el camino. Entonces Yahushua dijo, yo soy el camino. Eso quiere decir que la segunda venida es el que camina por ese camino, valga la redundancia, con los escogidos. Por eso dice, y él mismo caminará con ellos el camino. Si el que vaya por ese camino no se extraviará. Como decía, el hecho de que diga caminará hace alusión a la segunda venida como el buen pastor, siendo Yahushua el camino y la puerta. El último, como el buen pastor, camina por ahí con los escogidos. Como dijo Yahweh, de en medio de tus hermanos levantaré a un profeta como tú. Como dijo, yo mismo seré con los últimos. Y ahora está diciendo, él mismo caminará con ellos. Y él con ellos caminará. Entonces se manifiesta como el testigo, como Moshe, que predica y guía a través del camino que es Yahushua el primero, porque él mismo tiene que caminar por ahí para poder llegar al Padre, puesto que es ahí donde se cumple lo que dijo Paulus, de que Yahushua vino a sujetar todo a sus pies, para en la segunda venida sujetarse él mismo al Padre. Entonces, por eso viene como uno de los escogidos, como un ser humano, hijo de hombre, que tiene que pasar por todo y experimentar lo que es ser humano con inclinación al mal y todo lo demás. Entonces, y él con ellos caminará. Bendito Yahweh. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aquí ponen, por torpe que sea, no se extraviará. Texto probable, hebreo oscuro, otras posibles traducciones. Los necios no desviarán a quienes anden por él. Los necios no desviarán a quienes anden por él. O los necios no andarán por él. Bendito Yahweh. Creo que la otra es la más adecuada. Los necios no desviarán a quienes anden por él. O los que anden por él no serán desviados por necios. Porque la necedad que está en el mundo trata de desviar a las personas para que no vayan a Yahweh, para que no vayan por el camino. La necedad del mundo le dice a uno que uno está loco, que, bueno, un montón de cosas de lo que uno cree y enseña. Entonces esa necedad no va a desviar o a sacar del camino a los verdaderos escogidos, porque los escogidos, los elegidos por el Todopoderoso, van a entender lo que es, dónde están, escuchar la voz, y por ende ninguna voz de necedad los va a convencer nunca con la mentira o la doctrina falsa. No habrá allí león. Yahushua, bueno, la escritura dice que Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Entonces ya no va a haber un Satanás, ya no va a haber alguien que ande viendo a ver a quién devorar. No va a haber rey entre las naciones, porque todas van a estar sujetas a Yahweh. No habrá allí león, ni fieras subirán por él, ni allí se encontrarán, hablando del camino de Yahweh. O sea, entre los escogidos no va a haber un Satanás, no va a haber un león, como lo acabo de mencionar. No habrá allí león, ni fieras subirán por él, ni allí se encontrarán, para que caminen los redimidos, los que van a ser redimidos en el segundo éxodo, para que caminen por allí los redimidos. Por eso no van a haber fieras. Vean la conexión o el contraste que se hace con el capítulo anterior, donde menciona los lugares donde enseñan doctrinas falsas hoy en día, donde enseñan mentira. Dice, no se apagará de noche ni de día, ¿verdad? El fuego, sino que por siempre subirá su humo, de generación en generación quedará desolada, y nunca jamás pasará nadie por ella. Nadie va a pasar por ese camino de mentira que hoy en día adoran. Ahí solo van a ver animales impuros, fieras.
Ahora, con respecto al camino de Yahweh por el que pasan los escogidos, no va a pasar ningún impuro, ningún necio va a sacar a nadie de los que están pasando. Y después dice, no habrá allí león ni fiera subirán por él, ni allí se encontrarán, para que caminen los redimidos. Contraste con los lugares donde van a estar todas esas fieras, y más bien los redimidos no van a pasar por ahí. Dice el verso 10, y los redimidos por Yahweh volverán a Sión con alegría. Un momento, Apocalipsis 14. Dice, después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Yahweh y Yahushua. 144,000 que tienen el nombre del Padre en el monte Sión, finalmente después de la cosecha. Y decía aquí, y los redimidos por Yahweh volverán a Sión con alegría. Como dije, esa alegría es el verbo de la escritura que se conecta con Mashiach, como hay otros que se conectan con el último o con la tierra, como he dicho, Gail con la tierra, el que utilizamos en el logo con Shin, Bev Shin, con el último, por el fuego consumidor del sol de justicia. Entonces, en este caso, la alegría que se menciona aquí es por Mashiach, como lo mencioné ahora, que en el monte Sión estarán los 144,000 con el nombre del Padre y del Hijo, que es Mashiach, Yahushua. Y dice después, y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Bendito Yahweh, lo que acabamos de ver. Apocalipsis 14 dice que se reúnen 144,000 en Sión, y en sus cabezas está el nombre del Padre y del Hijo. Aquí dice gozo perpetuo, alegría perpetua sobre sus cabezas. Simchat Olam al Rosham. Entonces, gozo eternamente sobre las cabezas de ellos. Y eso es Apocalipsis 14:1. El nombre del Padre y del Hijo en la mente de los 144,000 que van a ser cosechados y llevados a Sión por Yahweh, donde se alegrarán y cantarán una canción nueva, la canción del Cordero y de Moshe, en realidad, como lo dice también Apocalipsis 15. Y bendito Yahweh por lo que viene después, porque después dice Sazún, y habrá gozo, Sazún, Besimha, y habrá gozo y alegría, último y primero, lo que estaba diciendo ahora. Tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Huirán, bendito Yahweh, como entidades que nunca más se van a querer acercar a nosotros, porque hoy en día, en esta realidad, por la carne en la que estamos, por las faltas que cometemos y demás, esos espíritus, esas entidades de tristeza, como el de la depresión y otro montón de cosas. En sí, en la depresión, ese montón de espíritus que atacan para mantener a la persona así, pero en sí los espíritus que vienen y ponen ideas negativas, pensamientos que deprimen y todas esas cosas van a huir de nosotros. Hoy en día nosotros somos como la luz a la cual todos esos insectos llegan a buscar y a pegársele. Entonces un ser humano está constantemente llamando tristemente todas esas entidades, todos esos espíritus, y es por eso que estamos constantemente en una lucha. Es básicamente parte de la razón por la que estamos en esta realidad, para llegar a reconocer lo espiritual, lo bueno, buscar lo bueno, escoger la vida, puesto que en esta realidad se puede experimentar ambas cosas. Entonces, en la otra vida ya esos espíritus no se van a querer acercar a nosotros en lo absoluto, más bien van a huir. Eso quiere decir que vamos a estar en un gozo constante. En este tiempo, Yahushua nos dice que nos gocemos, es un mandamiento, nos debemos gozar. De hecho, si cumplimos todos los mandamientos sin gozarnos haciéndolo, nada estamos cumpliendo, de nada sirve. Debemos gozarnos al servir a Yahweh. Si no nos gozamos en eso, en realidad no es un verdadero servicio a Yahweh. Entonces, en ese tiempo va a ser automático el gozo, como mucha gente espera hoy en día gozarse, pero en la escritura se nos dice que nos gocemos porque es un mandamiento. Está en nosotros el poder hacerlo, pero necesitamos un esfuerzo. Eso es lo que cuesta entender cuando se está deprimido. Está en nosotros el gozarnos, pero hay que hacer un esfuerzo, y hay veces que uno no quiere hacer ese esfuerzo, le vale el esfuerzo, y un montón de pensamientos le dicen que ese esfuerzo es la razón por la que todo está mal.
y otro montón de estupideces que trae la depresión a la mente. Entonces, el gozo va a ser automático en ese momento, porque todo lo malo va a huir. En este momento, como constantemente estamos siendo atacados por pensamientos negativos, debemos luchar para gozarnos. Y eso es parte de los mandamientos. Y repito, es un mandamiento clave, porque sin gozarnos al servir a Yahweh, nada estamos haciendo. Entonces, y los redimidos por Yahweh volverán a Sion con alegría, y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, último y primero, y huirán la tristeza y el gemido. Bendito Yahweh. Vamos un momento ya para cerrar. Isaías 51:11. Ciertamente volverán los redimidos de Yahweh, volverán a Sion cantando la canción del Cordero y de Moshe, como Apocalipsis 14:15. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, el nombre del Padre y del Hijo. Tendrán gozo y alegría, último y primero, y huirán el dolor y el gemido.